¿Para Gracias qué? por tenerme, gracias Alfredo por la introducción. No, por favor. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Bueno, yo quisiera empezar. Quiero Dale. aclarar además de que Alfonso ha venido porque va a dictar una conferencia que ha despertado una gran expectativa y una gran cantidad de personas que se han inscrito y se ha colapsado la página para inscribirse. Ajá. Sí. Cuando nos vean nuestros televidentes, esta conferencia va a haber pasado, es en la Facultad de Ciencias Económicas, con motivo del lanzamiento de la red Graduados de la facultad. Y va a hablar sobre las posibilidades o no de una situación cambiaria complicada. Ahora, antes de ir a eso, yo quería, aprovechando que es un hombre que conoce muy mucho, no solo la teoría monetaria, sino que además ha operado en el Banco Central como presidente, pedirle una reflexión en relación a la última reforma de la Carta Orgánica y sus consecuencias sobre el escenario macroeconómico. Sí, Alfredo, yo creo que, bueno, tuvimos un tiempo corto para debatir una reforma tan importante como esa, ¿no? Que es la primera reforma sustancial desde el 2002, han habido otras reformas de la Carta Orgánica, y creo que en su momento los argumentos estuvieron todos sobre la mesa, ¿no? Por un lado, la decisión de si usar o no reservas del Banco Central para pagar deuda, una decisión que ya no contaba con los resortes legales, porque la manera en que el Banco Central le giraba esas reservas al Tesoro era usando paradójicamente la ley de convertibilidad. Nosotros en Argentina hubiéramos creído que ya estaba derogada la ley de convertibilidad, pero quedaban algunos artículos de esa ley. Uno de ellos decía, existe el concepto de reservas de libre disponibilidad. Siempre que haya reservas de libre disponibilidad, el gobierno nacional puede utilizarlas para el pago de deuda. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que en los últimos 2 años el gobierno gastó alrededor de 15.000 millones de dólares de lo que entonces eran reservas de libre disponibilidad, y sobre el final del año pasado no hubo más reservas de libre disponibilidad. Entonces era necesaria una reforma a la Carta Orgánica para que el gobierno pudiera seguir usando las reservas. Después, si tenemos tiempo, me gustaría explicar en qué consiste el mecanismo de las reservas. Pero creo que lo más grave, a mi modo de ver las cosas, de esta última reforma fue que con el argumento de mantener el mismo esquema por el lado de las reservas, se modificó un artículo central de la Carta Orgánica, que es el que permite el financiamiento directo al Estado, ¿no? Y se modificó no solamente en los topes, ahora se le permite mayor financiamiento que el anterior, sino también en la calidad. Esto es bastante complejo de explicar, pero para que se entienda, hoy, a partir de esta reforma de la Carta Orgánica, el Banco Central puede, ante un requerimiento del Tesoro, emitir pesos para financiar sus gastos. Y lo puede hacer por un monto muy grande. Nosotros hicimos un cálculo que el gobierno podría requerir del Banco Central cerca de 180.000 millones de pesos este año, alrededor de casi 5 puntos del PBI, para que se entienda. Y de esos 180.000 millones de pesos, más de la mitad podrían ser emisión lisa y llana, ¿no? Entonces, esto, digamos, el gobierno lo compara con la situación internacional, donde están todos los bancos centrales del mundo emitiendo moneda para rescatar a sus economías, pero no es comparable porque nosotros estamos en el punto opuesto del ciclo económico. Estados Unidos, Japón, Europa están combatiendo un proceso deflacionario. Nosotros agregamos a un proceso de inflación del 22, 23, 24% la expectativa de que el Banco Central va a emitir alegremente sin respaldo, y esto cada vez que sucedía en la historia económica de nuestro país implicó más, no menos inflación. Ahora, vos decís que querés explicar concretamente el movimiento de las reservas. Sí, la cuestión de las reservas requiere cierta explicación adicional, porque en el discurso oficial lo que se dice es, bueno, pero ¿cómo no vamos a usar las reservas si las que están en el Banco Central rinden muy poco y la alternativa sería pedir prestado afuera y nos cobran mucho más? Bueno, fue el argumento por usarlo del ANSES también. Ese fue el argumento para usarlo del ANSES también, y se conectan las dos cuestiones. Hoy tanto el ANSES como el Banco Central aparecen como cajas muy apetitosas para este gobierno. Yo sospecho que quizás para cualquier gobierno serían apetitosas para ser más ecuánimes, ¿no? Pero en lo que respecta al Banco Central, lo que a veces no se entiende, Ricardo, es lo siguiente, es que es cierto, siempre el Banco Central entregó las reservas que necesitaba el gobierno para hacer giros al exterior. Eso fue siempre, sí, durante todas las gestiones. Y ese no es el tema. El tema es
¿qué recibe el Banco Central a cambio de esas reservas que se ve obligado a entregar? ¿Recibe pesos del Tesoro? No. Papeles. ¿Recibe algún activo con algún valor? No, lo dijiste vos. Recibe papeles, recibe una letra, técnicamente es una letra intransferible. ¿Alguien la ha visto la letra esa? No, yo no la he visto por lo menos, pero está en el balance del Banco Central, ¿no? Ahora, esa letra tiene vencimiento en 10 años y tiene un cupón, vale decir, devenga una tasa de interés que es 0 en estos momentos. Y es 0 por una fórmula que se establece que nunca puede ser mayor al LIBOR, la tasa LIBOR internacional, menos 1. Entonces, en la práctica, lo que recibe el Banco Central es un papelito que dice, yo le voy a pagar dentro de 10 años lo que usted me estuvo prestando ahora, y durante 10 años no le voy a estar pagando ningún interés. El Banco Central no puede además vender esa letra. Entonces, para que entendamos bien lo que sucede, de acá a 10 años, o veamos cuando se le pagó al Fondo Monetario en enero del 2006, se hizo este mecanismo de una letra, 10.000 millones de dólares. Enero del 2016 vence esa letra. Supongamos que Alfredo es ministro de Economía y vos sos presidente de la Nación. Va a haber un éxodo. Ese sería un problema adicional. Alfredo va y te dice, señor presidente, recuerde que la semana que viene le tenemos que girar 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares cash al Banco Central. Ajá, vas a decir vos, sí, 10.000 millones de dólares, bueno, ¿y por qué no le damos otra letra? ¿No? Claro, tenemos todo el abecedario, pero... Claro, es obvio que eso es lo que va a suceder. Entonces, en la práctica, hoy el Tesoro está descapitalizando al Banco Central, como también lo está descapitalizando al ANSES. No lo vemos porque en el balance aparecen papeles con un valor igual al que de las reservas que se van, pero esencialmente la calidad del patrimonio del Banco Central está cayendo, la calidad de la cartera del ANSES está cayendo, y esto significa que el día de mañana, cuando los jubilados necesiten cobrar su jubilación, van a tener menos recursos los que debieran tener, y el día de mañana, que ya está sucediendo hoy, aquellos que usamos billetes, o sea, los asalariados, los jubilados, ven cómo el respaldo de esos billetes va cayendo producto de la inflación, ¿no? Entonces, esta es la gravedad institucional de lo que se hace. En la práctica no pasa nada. Entonces el gobierno dice, ah, bueno, vieron, usamos reservas y no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? Primero subió la inflación. Cuando asumió Mercedes Marcó del Pont, la inflación era del 12% anual. Hoy estamos en 22, 23. Y eso tiene un costo concreto para la gente y especialmente para los más humildes. Y además se fue prostituyendo el balance del Banco Central, ¿no? Hoy el Banco Central de la República Argentina es el principal acreedor del Tesoro. Alrededor de la tercera parte de la deuda pública nacional está en manos del Banco Central. Y esa deuda en manos del Banco Central representa alrededor de 6 veces el patrimonio del Banco Central. Es muy curioso porque el Banco Central no le permite a sus regulados tener tanta exposición al sector público. Es más, les exige a los bancos que evalúen los públicos a valor de mercado, pero asimismo se exige una regla muy diferente. Y esto también fue avalado por la reforma del Banco Central. Aprovecho para decir esto. En la reforma del Banco Central hay un artículo en el que básicamente se le permite al Banco Central presentar los balances contables de la manera que se le ocurra. ¿Esa fue la razón por la que te fuiste? ¿El tema de los papeles? La verdad que todavía no estaba. Los papeles empezaron en el 2006, yo me fui al final de mi mandato en el 2004. Y hoy lo hablábamos con Alfredo casualmente. No hubo ninguna acción concreta del kirchnerismo mientras yo estuve en el Banco Central para presionarme, para exigirme. Yo me fui porque de alguna manera intuí lo que iba a venir. Estudié la experiencia de Kirchner los 12 años en Santa Cruz. Y entendí que estas cosas iban a suceder, y cuando tuve una conversación muy franca con Néstor Kirchner respecto del rol de la política monetaria, el alcance, la necesidad de controlar la inflación, entendí que estábamos en caminos muy diferentes. Así que cuando él me ofreció seguir 6 años más, yo le dije que estaba muy honrado y muy agradecido, pero que seguía mi camino. ¿Néstor? A los periodistas, aún especializados en economía, estos temas nos encantan tocarlos cuando está en el tapete, por ejemplo en febrero cuando se analizaba la reforma del Banco Central, y luego solemos olvidarlos hasta que estalla un problema que justifique volver. El tema es, ¿qué especie de luces amarillas, qué especie de indicadores deberíamos tomar, siguiendo con el tema del Banco Central? Porque está claro que de pronto la caída de reservas en sí no necesariamente es un indicador. De hecho, en los últimos meses
Hay que ver qué va a pasar cuando empiecen a pagar efectivamente deuda, pero hoy tenemos 47.300 millones. Ese era un indicador que nos gustaba mucho ver cuando se caía a 300 millones por día, pero hoy nos encontramos con que ese indicador no nos está señalando nada y mucho menos nada en profundidad. ¿Sobre qué indicadores tendríamos que fijarnos más? A ver, primero miremos ese indicador y después Sí. vamos a los que tenemos que mirar. Es absolutamente cierto lo que vos decís respecto de que como ahora sube no es tan interesante como cuando bajaban las reservas o que es un indicador que sirve menos. Lo que ocurre es que hoy el mercado de cambios está intervenido. Entonces, la variación de reservas, que es casi como el resultado final de lo que ocurre en el mercado de cambios, hoy ya no me dice lo que me solía decir, porque básicamente hay control de cambios, hay un mercado oficial, hay un mercado paralelo, hay dos mercados paralelos, de hecho, y por lo tanto lo que está sucediendo es que parte de la economía comercial se está operando a través de un mercado diferente en el que opera el Banco Central. Hoy suben las reservas porque el único que puede comprar es el Banco Central. ¿Sí? Todos los demás tienen algún problema. Los que van a la FIP y la FIP le dice que no puede comprar, las compañías que necesitan importar y Moreno le dice no compres tanto, devolvé, las que necesitan pagar deuda afuera dice bueno, ¿por qué no lo refinancias? Entonces no es un mercado hoy cuyos precios y cuyas cantidades me den una señal de lo que está sucediendo. Así todo, si vos mirás en lo que va del año, el Banco Central compró 5.000 millones de dólares y las reservas subieron menos de 1.000. Sí, 1.200 con lo de ayer. Sí, con lo de ayer, pero si tenés en cuenta, parte de esos 1.200 son aumento de evaluación. Ah, sí. Entonces, la verdad es que se fueron 4.000 de los 5.000 que compró el Banco Central. Esto ya te está indicando que más allá de que ellos han cerrado el mercado de cambios y que han controlado a lo bruto la salida de capitales, igual Argentina no está acumulando todas las reservas que debiera acumular de acuerdo a ese esquema. ¿Cuál es el indicador que debiéramos seguir? Yo creo que el indicador que tenemos que seguir es la inflación en su relación con el tipo de cambio, ¿no? Yo quisiera esta tarde en la Universidad Nacional me voy a referir casi exclusivamente a esta cuestión, porque yo creo que hoy estamos atravesando un momento económico parecido al que teníamos en los 90 o inclusive durante la tablita de Martínez de Oz. Estamos entrando en una franca zona de atraso cambiario. Para que se entienda bien, atraso cambiario es cuando todos los precios suben más que el dólar, ¿no? Y cuando eso sucede es mucho más difícil competir con el exterior. El importador tiene más facilidad para importar que para producir. El exportador se le complica competir contra una empresa extranjera. ¿Y por qué pasa eso? Porque la inflación en dólares es del orden del 20% anual. Entonces todos los costos suben al 20%. Esto no es lo que reconoce el INDEC, porque el INDEC dice que es menos. Y ahí es donde yo creo que vamos a empezar a ver el deterioro en la actividad económica que ya es incipiente, ¿no? Si la industria tiene dificultades para exportar, más allá de los controles de la importación de Moreno, lo que vemos es que se desacelera mucho el nivel de empleo, el aumento del empleo, y esto es lo que termina marcando la cancha en materia económica. Si vos mirás bien los números del cuarto trimestre del año pasado, la economía prácticamente no creció trimestre a trimestre. Entonces, sobre esa situación vinieron los controles, vinieron la reforma del Banco Central, vino la discusión de YPF, en una economía que se está desacelerando, ¿no? Vos mencionabas lo de Chicone hace un rato. Yo creo que si lo de Chicone aparecía con la economía creciendo al 9%, quizás ni nos hubiéramos enterado, ¿no? Y esto me hace acordar también algunas otras épocas de la historia, ¿no? Menem ganó con el 51% de los votos. Y cuando se subía a la Ferrari, la reelección, ¿no? Cuando se subía a la Ferrari era un ídolo, ¿no? Al poco tiempo, cuando la economía entró en recesión, la Ferrari pasó a ser el emblema de la corrupción, ¿no? Y me parece que estas cosas el gobierno debiera tenerlas en cuenta, porque desde que ganó con el 54%, todas las medidas, algunas de las que veníamos mencionando hasta ahora, han sido medidas de crisis económica, y ya no es tan fácil para el gobierno ocultar algunos episodios de corrupción como el caso de Chicone. Ahora, vos planteás esto en cualquier medio de comunicación o lo toma un medio de comunicación determinado que
el gobierno tenga apuntado como opositor, es decir, sos anticasta, es contra el modelo. Ahora, la pregunta que uno hace en función de todo este movimiento y estos espasmos políticos que produce el gobierno permanentemente, cambiando de giro de inmediato lo que ocurría el día anterior, digo, ¿sirven para tapar o para explicar de alguna manera por qué después de 8 años de crecimiento la Argentina llega a esto? ¿Cuál es la razón? Mira, la razón, a ver, todo el mundo sabe que yo soy opositor, así que interpretará mis palabras desde ese lugar, pero yo esto lo vengo diciendo desde antes de sumarme a un espacio político. Siempre dije que el sistema como estaba planteado era insostenible, ¿no? Podía durar más o menos y podía durar más que otros episodios con la soja a 520 y con una cantidad de ventajas viniendo del mercado internacional. Para que se entienda bien, hoy, si la soja estuviera en $200, que es bastante más de lo que había en la época de la Rúa estaba en 150, hoy Argentina tendría un déficit comercial de $10.000 millones. Hoy ya sería insostenible el modelo, ¿no? Con esto no estoy diciendo que todo fue viento de cola, simplemente estoy tratando de contextualizar hasta qué punto la ayuda externa está evitando algunos desenlaces a los que estamos acostumbrados en Argentina. Y ahí yo digo, qué lástima que después de 8 años de fuerte crecimiento, de precios récord de los commodities internacionales que nosotros producimos, de récord de recaudación. Hoy Argentina, el sector público argentino tiene una recaudación del orden del 35% del PBI. Durante la época del doctor Alfonsín ese número era el 18%. O sea, hoy ser presidente, ser gobernador, ser intendente en Argentina implica arrancar con el doble de los recursos que tenía Alfonsín en el reinicio de la democracia. Entonces yo digo, con todos esos recursos, con todo ese crecimiento, con los precios internacionales, ¿cómo puede ser que la pobreza siga siendo del 23-24% en Argentina? ¿Cómo puede ser que durante la gestión de Cristina no mejoró la distribución del ingreso, ¿no? Y creo que estas son las preguntas medulares que nos tenemos que hacer. Después aparecen los chicones, aparecen los YPF y demás, pero el fondo de la cuestión está ahí. ¿Y por qué pasa esto? Porque el sistema tiene como variable de ajuste una inflación que es muy alta. Y la inflación es un impuesto, lo podemos llamar de distintas maneras, pero es un impuesto a la tenencia de billetes. Y es el impuesto más regresivo, porque los únicos que no se pueden proteger frente a la inflación son los menos sofisticados, los más humildes, los que tienen su salario en negro, los que no se ajusta el salario por inflación. Y eso ha sido sistemáticamente la historia de Argentina, ¿no? En los últimos 50 años, diría yo. La asignación universal por hijo y fundamentalmente la época de consumo creciente, como decías vos, lo hemos tratado muchas veces aquí, ¿no? Han sido signos de alguna manera de una política direccionada a tratar de reducir precisamente el tema de la pobreza. Yo creo que ha sido la única política concreta y efectiva que apunta a reducir la pobreza en Argentina. Todas las anteriores han sido más bien esfuerzos clientelares, el Plan Argentina Trabaja, las distintas cooperativas y demás, para atender situaciones puntuales de extrema sensibilidad social de piqueteros y trabajadores sociales que quedaron al margen. La asignación por hijo tiene otra naturaleza. Pero ¿qué pasa? Una cosa es incorporarla en una economía estable, otra cosa es incorporar la asignación por hijo en una economía con alta inflación. Si vos mirás bien los números de evolución de la pobreza, bien medida, y de distribución del ingreso, ya tenemos más de un año de ejecución del plan de asignación por hijo. Yo me resisto a decirle universal porque no es universal, ¿no? No ha tenido ningún efecto en reducir la pobreza y en mejorar la distribución del ingreso. Y no tenemos suficiente análisis como para llegar a conclusiones. Yo me animo a adelantar una primera conclusión. Yo creo que la asignación por hijo terminó siendo meramente un seguro contra inflación de las familias más pobres que veían cómo aumentaba el costo de la canasta familiar, sobre todo alimentos, y que en un año determinado tuvieron la suerte de que por tener 2, 3, 4, 5 hijos tuvieron un ingreso adicional. Pero si vos mirás la familia tipo y comparás lo que representó para esa familia tipo la asignación por hijo, un aumento del 30-40% del ingreso familiar, eso es más o menos lo que se llevó a la inflación. Y lo mismo se puede decir de las paritarias. Lo que ha tenido el kirchnerismo es una manera de mantener
justo los ingresos de aquellos que están más afectados por la inflación. Paritaria justo en el orden de la inflación, asignación por hijo que cubre el aumento de la canasta familiar de los que están fuera de las paritarias. Este es un equilibrio que se sostiene, pero que tampoco dura para siempre, ¿no? Es muy beneficioso desde el punto de vista político. Yo casi diría que es pernicioso y es cínico desde el punto de vista político, porque muchos de estos planes alcanzan para mantener justo ahí a los ciudadanos más humildes, justo ahí en el límite de la línea de la pobreza. Se interpreta que si no fuera con este gobierno perderían el plan. Entonces, estos son planes que no rescatan a los pobres de la pobreza y no los llevan a la clase media, pero que generan un vínculo y algunas veces uno puede decir una obligación encubierta que para el gobierno de turno es muy beneficiosa. Hacemos un pequeño paréntesis. ¿Cómo En no? un minuto volvemos.